Bien, muy buenas noches. Mil disculpas. No sé qué ha pasado con mi WhatsApp. No podía enviarles el link. Pero bueno. Iremos avanzando, ¿no? Creo que hasta la computadora se pone cansada cuando se habla de estadística inferencial. En fin. Hemos dejado la práctica para esta semana desde una semana, ¿no? Desde el jueves hasta el otro jueves también. Entonces, pediría un poquito que tomen las previsiones. No es hasta el domingo, ¿no? Como siempre solemos hacer y habíamos acordado, sino un poquito a solicitud de varios para darles más tiempito. Bueno, hoy Recording in progress. ahora 1, 2, 3. Bueno, ahora vamos a trabajar el tema de la formulación y la prueba de hipótesis, que es un poquito más visible y más aplicable, digamos, a lo que es nuestra maestría, ¿no? De investigación. Bueno, un poco cuando hablamos de formulación de la hipótesis, estamos haciendo referencia a la definición que agarran varios autores, ¿no? Que es básicamente una proposición explicativa o descriptiva explicativa que resuelve o da solución tentativa a un problema científico. Se dice también que es una proposición que relaciona dos o más variables de investigación. Y por lo general, la hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación. Y bueno, en cuanto a los tipos de investigación, según la clasificación del grado de conocimiento que aporta, puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Finalmente, en los estudios exploratorios no se formulan muchas hipótesis, ¿no? Es más, no se formulan, ¿no? Porque son estudios nuevos y esto ha de permitir que podamos entrar a un campo nuevo, por tanto, tengamos que estar abiertos en nuestra mentalidad, ¿no? Los estudios descriptivos, en algunos se plantean, en otros no. No se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato, pero hay estudios descriptivos que plantean, ¿no? Cambios, incrementos, reducciones en algunas situaciones, ¿no? Y bueno, las que más trabajan son las hipótesis correlacionales, que se formulan hipótesis precisamente de correlación, ¿no? De relación entre dos variables o más. Los estudios explicativos que se formulan hipótesis causales explicativas, de causa y efecto, ¿no? Los estudios descriptivos, por ejemplo, es interesante la prueba de hipótesis, ¿no? Cuando decimos la población de Bolivia se incrementará en un 20% en el 2012, el 2022 en relación al 2012, digamos, ¿no? En sí, ahí hay que utilizar algunas herramientas estadísticas que entiendo que también han debido trabajar con temas de porcentaje de aumento, porcentaje de disminución. O porcentaje de error, ¿no? Que también ayuda a poder ir probando, ¿no? Por lo general lo que hacen es hacer una resta de los porcentajes, ¿no? Si ha crecido la población en un tantos por ciento y nosotros hemos previsto que iba a crecer en tanto por ciento, entonces estamos
Y esa no es la manera correcta, ¿no? Sino más bien a utilizar otras herramientas como es el porcentaje de aumento o el porcentaje de disminución o el porcentaje de error. En cuanto a las hipótesis, hay diferentes clasificaciones de hipótesis, desde las que establecen hipótesis de tipo según el número de variables, univariables, bivariables, trivariables, polivariables, hasta los tipos de hipótesis que nos plantean en relación a la forma en la cual se plantea una hipótesis, ¿no? Relación que tienen una con otra variable. Por ejemplo, las hipótesis de investigación, que pueden ser hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales o de covarianza, hipótesis de diferencia entre grupos, hipótesis de relación causales o explicativas, las hipótesis nulas, que básicamente responden a las hipótesis de investigación y pueden ser descriptivas, que niegan o contradicen la relación entre variables, que esa es la correlación, hipótesis que niegan la relación de causalidad, hipótesis de relaciones causales o explicativas, y bueno, las hipótesis alternativas vinculados a la investigación, a la hipótesis de investigación, que dan otra alternativa que no sea la propuesta. Y bueno, las hipótesis de estadísticas, que son las que nos interesan, que tienen que ver con la hipótesis estadística de estimación, hipótesis estadística de correlación, hipótesis estadística de diferencia de medias. Estas dos son las que vamos a trabajar, ¿no? Las anteriores hemos trabajado hipótesis estadísticas de estimación, ¿no? Estimación puntual y estimación por intervalos. Entonces, a partir de eso se va a ir desarrollando algunas. Por ejemplo, las hipótesis descriptivas. Aquí planteamos, ¿no? El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 20 y 25 años será de 40% el próximo año, ¿no? En un contexto específico con una ciudad o un país determinado, ¿no? Fíjense que acá estamos haciendo uso de porcentajes y valores. Entonces, es posible plantear, ¿no? La inflación económica del año próximo no será superior al 4.5%. Eso habrá que medir y ver, ¿no? Cómo se ha proyectado y a partir de eso generar algunas herramientas. Las hipótesis correlacionales, que, bueno, en estas hipótesis correlacionales establecemos por lo general dos o más variables. Sin embargo, estamos un poco viendo de que hay dos variables y estas dos variables tienen algún grado de relación, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos medir. ¿Cuál es el grado de relación que tienen? No es explicación, ¿no? Sino es relación. Si, por ejemplo, puede ser a una mayor exposición de los adolescentes al chat por celular, mayor manifestación de dependencia nomofóbica tendrán, ¿no? A mayor estudio de los estudiantes de sexto año de secundaria, habrá mayor temor al examen, habrá menor temor al examen de ingreso a una determinada universidad. A menor autoestima de los universitarios generará mayor estrés en su aprendizaje. A menor autoestima, mayor estrés en el aprendizaje. O las hipótesis que pueden ser de diferencia de grupos, ¿no? Los adolescentes varones le atribuyen más importancia al atractivo físico en su relación de pareja que las adolescentes mujeres a las suyas. O el tiempo que tarda en generar síntomas de SIDA en las personas contagiadas por la transfusión sanguínea es mayor que el de las que adquieren el VIH por transmisión sexual. Diferencia de grupos, ¿no? Un grupo que ha tenido un contacto con la jeringa y el otro que ha tenido diferente forma de contagio, ¿no? Hipótesis causales o explicativas. Y aquí sí vemos causa y efecto, ¿no? La desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los niños
en los hijos e hijas del Distrito 1 de la ciudad del Alto. El uso de redes sociales incrementa negativamente en la ortografía de los estudiantes universitarios de la carrera de Derecho. Y así, ¿no? Esas son hipótesis que van a ir planteando en sus trabajos de investigación. Y bueno, puede existir hipótesis causales bivariantes, es decir, que exista una variable independiente y una variable dependiente. La percepción de la similitud en la religión, valores y creencias y atractivo, ¿no? Usualmente la X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. Pero también puede darse el caso de que haya una hipótesis causal multivariante, ¿no? Es decir, que varias variables puedan incidir en una. En este caso, variables independientes como la cohesión, la centralidad, el tipo de liderazgo, que inciden en la efectividad del logro de las metas primarias. Entonces, como vemos ahí, hay 3 variables que van a ir incidiendo. Y de hecho, en la realidad, esta es la relación, una relación multivariable, ¿no? Fíjense, las independientes y las dependientes, ¿no? Una independiente puede estar incidiendo en 2, o en 3, o en más, ¿no? Como que está X1 puede incidir en Y1 y en Y2. Y de ahí que un poco agarramos algunos supuestos, ¿no? Para que podamos afirmar de que, y creamos ahí modelos, ¿no? Para poder entender el comportamiento de un fenómeno vista a través de una infinidad de variables, ¿no? Como está acá relacionado. O una relación de variables en el que haya una variable interviniente, como en este caso, ¿no? Paga, motivación intrínseca, condición de administración de la paga. Si te ruegas por pagar, o si te ruegas, si te vas a rogar para que te paguen. Y bueno, este es un esquema de relación causal multivariante con presencia de variables intervinientes. Y bueno, tal vez así es un poco la realidad. Y a la hora de analizarlo, nosotros nos vemos. Y lo que hacemos con las pruebas de hipótesis es un poco aislar algunos elementos y utilizar las que estamos trabajando, ¿no? Desde luego hay modelos que nos permiten trabajar varias variables. Yo conozco un modelo que trabaja con más de 150 indicadores, ¿no? Que van a variar. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, ¿no? Bueno, y en la clasificación de hipótesis estuvimos haciendo referencia a las hipótesis de investigación, a las hipótesis nulas, a las hipótesis alternativas y a las hipótesis estadísticas. Entonces, la hipótesis nula está siempre relacionada con la hipótesis nula. Entonces, ahí hay también las hipótesis nulas que niegan la hipótesis de investigación. Y ahí está un ejemplito. Los adolescentes varones le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes mujeres. Los adolescentes varones no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes mujeres. Fíjense que acá está negando, ¿no? La hipótesis alternativa es una respuesta alterna, es decir, nos da otra posibilidad. En este caso, el promedio de horas que el estudiante universitario dedica a jugar cuando tiene tarea es de cierta materia es de 3 horas a la semana. Entonces está dando otra alternativa a la hipótesis de investigación. No están generando una hipótesis nula, sino otra alternativa.
Y bueno, las hipótesis estadísticas es la que vamos a trabajar. Nos permiten expresar estas hipótesis de investigación en simbología y en recursos estadísticos, ¿no? Si X sigue una distribución exponencial de parámetro lambda, una hipótesis podría ser la estimación de lambda igual a 0.3. Es una hipótesis simple. Se contrasta si X sigue una distribución normal con media y varianza mu y u y tita. Una hipótesis podría ser afirmada mu mayor a 1, ¿no? Eso es lo que hemos ido trabajando en estimación. Entonces, se trata de una hipótesis compuesta. En general, para la teoría de la prueba de hipótesis se maneja algunos esquemas, ¿no? Ya ustedes irán definiendo o una hipótesis nula o una hipótesis alternativa, que van a estar en función a la hipótesis de investigación o hipótesis estadística. Vale la pena mencionar que a la hora de ir probando hipótesis, existe algunas situaciones. En este caso, los errores. El error tipo 1 y el error tipo 2, ¿no? Es decir, podemos nosotros incurrir en aprobar cuando es incorrecta, ¿no? Y en no aprobar cuando es correcta, ¿no? Así, por ejemplo, diferenciamos al rechazo de la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es decir, estamos rechazando cuando esta puede ser cierta o verdadera. Se le conoce eso como error tipo 1, ¿no? Es decir, rechazamos cuando deberíamos de aceptarla, ¿no? Y la probabilidad de cometer este primer error tipo 1 se denota con la letra alfa. Eso vamos a trabajar en las pruebas de hipótesis. Y a esto lo hemos llamado el nivel de significancia. En cambio, al no rechazo de la hipótesis nula cuando esta es falsa, recibe el nombre de error tipo 2. Y a la probabilidad de cometer este segundo tipo de error se le denota por la letra beta. Nosotros vamos a trabajar más con alfa, ¿no? Pero sí hay modelos en los cuales podemos trabajar también con esto. Y esta gráfica, en relación a la hipótesis nula, nos muestra eso, ¿no? Miren, verdadera, aceptamos, es decisión correcta, pero puede ser que sea la hipótesis verdadera y la rechacemos. O la hipótesis nula puede ser falsa y la aceptemos. O puede ser que la hipótesis nula sea falsa, perdón, lo aceptemos y sea falsa y la rechacemos. Claro, ¿no? Si es falsa tendríamos que rechazar. Eso sería la decisión correcta. Si la hipótesis nula es verdadera, tendríamos que aceptarla, ¿no? Pero hay siempre la probabilidad de cometer estos dos tipos de errores. Vamos a hacer ejercicio al respecto, sino más bien asumirla cuando lo estemos trabajando. Bueno, vamos a trabajar básicamente dos tipos, ¿no? Prueba de hipótesis para muestras grandes, Z, y prueba de hipótesis para muestras pequeñas, que es T-de-Student, considerando siempre en las premisas que hemos ido trabajando, que tienen comportamiento normal, etcétera, etcétera, ¿no? El estadístico de prueba de hipótesis Z se aplica a muestras cuyo tamaño es mayor o igual a 30 sujetos. Es decir, tiene que ser mayor o igual a 30 unidades de análisis,
No, no olvidemos que no siempre pueden ser personas, pueden ser algunas otras características al cual hemos aplicado alguna situación. Se tiene tres fórmulas para propósitos específicos, ¿no? En este caso se usan los valores de la curva normal Z, cuya tabla ya se aprendió y ustedes han ido trabajando en estadística 1 y creo que forzadamente en inferencia estadística, ¿no? Tiene algunos pasos que los vamos a ir aplicando a la hora de hacer ejercicios y ahí podemos ir preguntando. Lo primero que tendríamos que hacer es definir la hipótesis nula o alterna, ¿no? En función a la hipótesis de investigación que ya está en el trabajo. Paso 2, elaborar la gráfica Z según la hipótesis planteada. Paso 3, determinar el nivel de significancia o nivel de riesgo alfa, que hemos ido hablando. Paso 4, operaciones previas antes de buscar el valor crítico en la tabla Z sin porcentaje. Esto vamos a trabajarlo, yo creo que la próxima clase, un poco en Excel y en SPS también, pero en lo personal es de interés que ustedes conozcan cuál es el procedimiento para llegar a esas lecturas de los valores que nos han de dar el SPS y el Excel, ¿no? Y a partir de eso ir generando. Y estos son los pasos, ¿no? Paso 5, buscar el valor crítico Z en la tabla Z relacionada al tipo de prueba y al nivel de riesgo alfa, ¿no? Paso 6, trasladar el valor crítico de tablas en Z a la gráfica, ¿no? Y paso 7, determinar las reglas de decisión. Aceptar la hipótesis 1 si Z es mayor al valor crítico en la tabla Z. Aceptar H1 si Z es menor o aceptar si Z es diferente, ¿no? Paso 8, calcular la estadística Z de la prueba que está en una fórmula. Bueno, hay tres fórmulas que las podemos conocer, ¿no? Tenemos que saber diferenciar nosotros cuál de ellas utilizar, pero por lo general esta es la más utilizada. Prueba para muestras independientes. Es decir, son dos grupos que se comportan de manera independiente. La fórmula es igual, el valor Z es igual a la diferencia de medias dividido entre la raíz cuadrada de las varianzas, de la suma de varianzas de un grupo con el otro grupo, ¿no? Pues acá, X1 va a ser el promedio obtenido del grupo 1, X2 el promedio obtenido del grupo 2, S1 desviación estándar del grupo 1 y S2 desviación estándar del grupo 2. Y bueno, N ya tamaño del grupo 1 y tamaño del grupo 2. Esto, fíjense que acá la prueba de diferencias por pares, ¿qué significa pares, no? Que los grupos en los cuales nosotros hayamos trabajado, por ejemplo, en un grupo de experimentación, no tengamos grupo de control. Si tenemos grupo de control serían una muestra independiente, cada uno tiene diferentes, varones y mujeres. En cambio aquí, si son solo mujeres y les hemos aplicado una prueba al inicio y una prueba al final, eso nos daría la utilización de esta prueba de diferencia por pares, ¿no? El valor Z va a ser igual a la diferencia de las medias dividido entre la diferencia de las desviaciones estándar de los datos dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que en este caso van a ser el número de sujetos. O una prueba para la media poblacional. Es decir, cuando queremos comparar un valor de la muestra, un estadístico, con la media poblacional. Es decir, con un parámetro, ¿no? En este caso es mu. De tal manera que Z va a ser igual a la media de la muestra menos media de la población dividido entre la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del número de elementos de la muestra.
Fíjense que esto ya hemos desarrollado también tita sobre raíz de n, que es el error estimado, ¿no? Bueno, estos tres, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de del valor z y del otro también. Pruebas de hipótesis para muestras pequeñas, TED-Student. Este estadístico de prueba TED-Student es una prueba que permite evaluar dos grupos o un mismo grupo intragrupal en la diferencia entre sí de manera significativa respecto a sus medias. Para muestras menores y estrictas de cuando son menos de 30 elementos, sujetos, características a ser analizadas. Y bueno, los pasos tienen, como vamos a ver, tienen las mismas características, ¿no? Definir la hipótesis nula y alterna, elaborar la gráfica de TED-Student según la hipótesis planteada, calcular los grados de libertad, determinar el nivel de significancia alfa, dependiendo ahí tenemos que ver si es de una cola o de dos colas, buscar el valor crítico en la tabla TED-Student, con el tipo de prueba y los grados de libertad y alfa. Trasladar el valor crítico de la tabla en una gráfica, definir la regla de decisión, que por lo general es T mayor al valor crítico de la tabla. Paso 8, calcular el estadístico de la prueba, que está esto en la fórmula, ¿no? Acá está. Prueba para poblaciones independientes. Fíjense que cuando hablamos de poblaciones independientes pueden ser, ¿no? Rural con urbano, varón, mujer, el paralelo A con el paralelo B, esta medicina con esta otra medicina. Esas son poblaciones independientes. Y el valor T va a ser igual a la diferencia de medias dividido entre la raíz cuadrada de la suma de las unidades de análisis, muestra menos 1 por la desviación, por la varianza de cada uno de los grupos dividido entre el número de elementos, menos 2 por los grados de libertad, multiplicado por 1 sobre el número muestral, por la suma, multiplicado por la suma de 1 menos N1 más 1 menos 2. 1, 2, ¿no? Esto un poquito, si se dan cuenta, aquí tenemos que tener claro 3 elementos, ¿no? Sacar la media, conocer el número de elementos y desde luego la desviación estándar de cada uno de los grupos. Y bueno, también hay 3, ¿no? 3 tipos para poblaciones independientes y esto tendríamos que saber diferenciar. Primero, el de los grupos independientes, que es la fórmula. La prueba para para observaciones por pares, cuando es un solo grupo, ¿no? Y la prueba para la media poblacional, cuando queremos comparar un estadístico con el parámetro. Bueno. Aquí está un poquito la forma en la cual podemos ir planteando, ¿no? Establecer la hipótesis nula en términos de igualdad, ¿no? La media es igual a, la media de un grupo es igual a la media de otro grupo. La media de un grupo es mayor o igual al otro grupo. La media es menor o igual a otro grupo, ¿no? Esto es
o establecer hipótesis alternativas. La media de un grupo es diferente al otro grupo, la media de un grupo es menor al otro grupo y la media de un grupo es mayor al otro grupo. Esto es importante que diferenciemos porque a la hora de hacer este planteamiento de la hipótesis, nosotros vamos a diferenciar si son de una cola o de dos colas. Entonces, cuando hablamos de igualdad o desigualdad, igualdad o desigualdad, estamos haciendo referencia a dos colas. Pero cuando estamos hablando de mayor o menor, estamos haciendo referencia a una cola. Por lo general, cuando decimos un grupo es menor a otro grupo, estamos haciendo referencia al lado izquierdo, o mayor o igual. Y cuando decimos un grupo es mayor al otro grupo, estamos haciendo referencia al lado derecho de esta tabla. No olvidar las características que tiene este gráfico, ¿no? Este gráfico, y bueno, en el anterior hemos establecido, por ejemplo, esto tiene características interesantes, ¿no? Tiene un 50% bajo la curva de probabilidad, pero esto podemos dividir en cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, y cada uno por las características tiene un 25%. ¿No? Al lado izquierdo, la sumatoria de ambos, un 50%, y al lado derecho, un 50%. Esas son las características que tiene este comportamiento en una curva normal, una campana de Gauss. Bueno, en función a esto, también hay, para el tema de la prueba de hipótesis, las correlaciones, ¿no? X con Y, X con Z, X con Q, y que tienen que ver si es positivo o si es negativo. Y ahí un poquito leemos estas características, ¿no? Supongamos que los gastos del consumo desde un punto de vista económico, en promedio, es una función lineal de los ingresos de la familia con un estándar de vida bajo. Pensemos que para los ingresos X hay una distribución de gasto Y, ¿no? Se tomó la información correspondiente al ingreso anual disponible y desembolso por un consumo de 10 familias seleccionadas aleatoriamente en una zona fabril de la ciudad del Alto. Tal información se muestra en la siguiente tabla. Ahí está, ¿no? Entonces, ingreso y gasto, ¿no? El gasto está en función al ingreso, ¿no? Por lo tanto, el ingreso es variable independiente y ahí es variable dependiente. Y para esto, por lo general, utilizamos los mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados, ¿no? Que establece para sacar una regresión lineal. Que esto vamos a profundizar con mayor detalle en la última sesión, que precisamente hacemos referencia a la correlación. Y bueno, si acá vemos este modelo, un poco vemos que hay una característica A, que es básicamente, fíjense que está A, la media de una menos, vamos a decir, el factor B, que en realidad es la pendiente, y la media de otra variable. En cambio, B
que es la sumatoria de cada uno de los elementos, desde los 200, 1500, la sumatoria del producto de los elementos, menos la media de la variable dependiente, en este caso gasto, por la sumatoria de cada uno de los elementos del ingreso, dividido entre la sumatoria de cada uno de los elementos del ingreso menos la media del gasto por la sumatoria de los ingresos, ¿no? Entonces esto, bueno, en Excel ya es un poco más, mucho más rápido ir sacando, ¿no? Pero esta es la forma en la cual se va sacando. Ahora, esa es una regresión lineal. Y la correlación, cuando establecemos una relación entre una y otra variable, podemos decir que hay una correlación positiva. El primer cuadro. Acá, ¿no? Cuando R es igual a 1. O una correlación negativa cuando R es igual a menos 1. Una correlación positiva cuando R está entre 0 y 1. Una correlación negativa cuando R está entre 0 y menos 1. Y bueno, cuando R es 0, decimos que no hay correlación, es decir, no existe la relación entre uno. Y eso es básicamente la varianza, la covarianza que tienen ambos, ¿no? Esto se va presentando así, pero desde luego puede hacerse una pequeña curva y hay que irlo identificando, ¿no? El comportamiento del conjunto de los datos. Bueno, acá está la regresión lineal que hablábamos. Este 0, 70, 12, que es el factor B, que es la pendiente de esto, fíjense. Y este 182.49, que es el factor y el elemento A, que es donde empieza, ¿no? Y bueno, este R cuadrado, que es la asociación, es el coeficiente de asociación o de determinación, y este R minúscula, que es el coeficiente de correlación. Entonces, lo que nos dice acá es que hay una alta correlación, ¿no? 0.91, 0.95, si lo multiplicamos esto por 100 va a ser 95%. Y si el R cuadrado, coeficiente de determinación o asociación, lo multiplicamos por 100, nos va a dar 91.55. Entonces hay un alto grado de correlación y asociación entre estas dos variables. Y podemos hacer una regresión lineal. Y es esto lo que estamos mostrando, ¿no? Y es igual a 0.7012 por X más 182.49. Y bueno, esta R viene de la correlación de Pearson, que es el modelo, que agarra dos variables en base a sus medias y a sus elementos va generando. Y este